La última carta del Papa Francisco permaneció sin abrir. Ningún cardenal puso sus ojos en ella. Ningún asistente tocó su sello, incluso su propia hermana, María Elena, desconocía su contenido. La carta quedó en silencio, guardada bajo una sencilla almohada de lino blanco. Descansaba en la cámara privada del pontífice, dentro de la casa Santa Marta. El hecho más asombroso era su lector previsto. No era una carta destinada a ojos humanos, solo una criatura sabía de su existencia: Baltazar. Baltazar era un perro mestizo. Su mirada contenía una profundidad serena, un silencio reminiscente de un monje. Había sido el compañero constante del Papa, permaneciendo a su lado hasta el último aliento. La mañana siguiente al fallecimiento del Papa Francisco proyectó un silencio sombrío sobre el Vaticano. Un luto profundo se asentó en el aire, puntuado solo por los susurros apagados de las oraciones. En esta quietud, Baltazar entró en la habitación vacía. No exploró los muebles con su nariz, no soltó ni un solo ladrido. Su camino fue directo, llevándolo directamente a la cama. Lenta, deliberadamente, subió al colchón. Empujó su hocico bajo la almohada familiar. Allí, acurrucada entre la tela suave y el aroma persistente de su amado amo, la encontró: el sobre. Se tumbó sobre la carta, y entonces lloró. Sus lágrimas eran silenciosas, una profunda expresión de dolor. Era como si entendiera instintivamente que ese simple trozo de papel contenía algo mucho más significativo que meras palabras. Contenía una despedida, un último adiós que su leal corazón aún no estaba preparado para abrazar. En los últimos días de la vida del Papa Francisco, el acceso a la tranquila intimidad de su habitación de descanso estaba estrictamente limitado. Massimiliano, uno de los enfermeros asistentes, relató un momento conmovedor. Una noche, justo antes de que el sueño venciera al pontífice, Francisco habló con voz baja y frágil. «Cuando muera», instruyó suavemente, «hay una carta, no dejen que nadie la toque». Solo Baltazar. En ese momento, Massimiliano consideró la posibilidad de que fuera simplemente un toque de delirio, un pensamiento errante común al final de la vida. Sin embargo, en la mañana en que partió el Santo Padre, mientras arreglaba discretamente la cama, el enfermero descubrió el sobre. No llevaba nombre, solo el símbolo simple, dibujado a mano de San Francisco de Asís, esbozado en una esquina. Recordando la instrucción específica del Papa, Massimiliano dejó la carta precisamente donde la había encontrado, respetando el último deseo. En los días siguientes, Baltazar perdió el apetito, rechazó toda comida, incluso su golosina más preciada, una galleta especial sutilmente aromatizada con lavanda. Se apartó de cada ofrenda. Pasaba sus días junto a la cama ahora vacía, su mirada fija invariablemente en la almohada. Se sentaba como en vigilia, quizás esperando que su amo reapareciera, que pronunciara las palabras familiares: «Vamos, salgamos a dar otro paseo». Una ola de tranquila intriga recorrió el Vaticano. La existencia de la carta, destinada únicamente al perro, era fuente de gentil curiosidad. Sin embargo, una reverencia tácita la rodeaba. Nadie se atrevía a perturbarla. Se sentía como si este acto final del Papa fuera sacrosanto, reservado para una forma única de comunicación. Un diálogo destinado únicamente a dos almas entrelazadas por un vínculo que trascendía el lenguaje. Las monjas encargadas de limpiar la habitación del Papa observaron el comportamiento de Baltazar con tranquila ternura. Notaron cómo elegía consistentemente dormir en el lugar exacto de la cama donde Francisco solía descansar su mano durante la noche. Era un espacio preciso, dedicado, casi como si el perro estuviera guardando el calor residual, la presencia persistente, el espíritu mismo de su amigo fallecido. Pronto comenzaron a circular susurros por los silenciosos pasillos de Santa Marta. Surgió la especulación sobre el contenido de la carta. Podría contener una revelación final y sorprendente, un profundo acto de perdón, quizás un secreto guardado durante mucho tiempo que se remontaba a los primeros años del Papa en Buenos Aires. Sin embargo, aquellos que habían conocido íntimamente a Francisco entendían su naturaleza. Era un hombre definido por la simplicidad. Sus últimas palabras probablemente no estarían diseñadas para un efecto dramático, estarían destinadas al consuelo. Y quizás estaban dirigidas hacia el único ser que siempre lo había entendido más completamente, incluso sin necesidad de lenguaje hablado. Una mañana,
Antes del amanecer, una cámara de seguridad interna capturó una vista inusual. Se vio a Baltasar entrando solo en la capilla privada. Caminó tranquilamente hacia el frente y se sentó directamente ante el altar. Durante 20 minutos, permaneció perfectamente quieto. No cambió de posición, no hizo ningún sonido. Sus ojos estaban bien abiertos, alerta, como si estuviera escuchando atentamente algo imperceptible para los oídos humanos. Dentro de los muros del Vaticano, la carta comenzó a adquirir un nombre único. La carta invisible era la carta que solo podía sentirse, no leerse en el sentido convencional. Este apodo solo profundizó el misterio circundante. ¿Por qué el Papa compondría una carta destinada a nunca ser abierta y leída por ojos humanos? Pero quizás esa era precisamente la intención. Una comunicación diseñada no para la interpretación visual, sino para el corazón e incluso para el sentido del olfato. De hecho, cada vez que Baltasar se acercaba al sobre e inhalaba su aroma, su reacción era palpable. Era como si cada sutil aroma conjurara vívidos recuerdos, un paseo tranquilo por los jardines del Vaticano, una tarde tranquila pasada en el interior durante una tormenta, la suave seguridad de un abrazo familiar. Se hizo cada vez más claro. La carta contenía la despedida más personal imaginable. Un adiós transmitido sin palabras, porque las formas más puras de amor a menudo las vuelven innecesarias. Los orígenes de Baltasar eran humildes. No había sido adquirido de un criador prestigioso ni adoptado de una organización de rescate de moda. No presumía de linaje noble, ni había recibido entrenamiento especializado dentro de muros monásticos. Baltasar simplemente fue encontrado descubierto, chiritando y empapado en una tarde turbulenta y tormentosa. Apenas era más que un cachorro entonces, con ojos grandes y conmovedores y un pelaje irremediablemente enredado y apelmazado de barro. Una de sus patas traseras estaba claramente herida, causándole dolor. Su rescatadora fue la hermana Genevieve, una monja francesa cuya vida estaba dedicada a cuidar a niños de la calle y animales abandonados. Estaba sirviendo en una misión en Argentina en ese momento. Al ver a la pequeña criatura temblorosa acurrucada entre bolsas de basura rebosantes, su compasión se despertó instantáneamente. No dudó, lo recogió suavemente y lo llevó de regreso a la seguridad del convento. Allí, limpió meticulosamente su pata herida y pacientemente le dio leche tibia durante varios días, cuidándolo hasta que recuperó la salud. El nombre que eligió para él, Baltasar, era bastante único. Explicó su elección diciendo que la mirada del cachorro parecía antigua, como si ya hubiera emprendido un viaje largo y arduo. Como uno de los Reyes Magos, solía comentar con una sonrisa amable. Pasaron varios meses. Para entonces, Jorge Bergoglio se había convertido en el Papa Francisco y residía en el Vaticano, aunque mantenía contacto regular con la hermana Genevieve. Cuando la monja finalmente visitó Roma, trajo a Baltasar consigo. Al entrar en la casa Santa Marta, el perro mostró una compostura notable. No ladró ni mostró signos de ansiedad en el entorno desconocido. En cambio, caminó con propósito tranquilo directamente hacia el Papa Francisco. Se sentó respetuosamente frente al pontífice y levantó la vista, encontrando su mirada directamente. La conexión fue inmediata, innegable. Fue un momento de profundo reconocimiento, como si dos almas destinadas a encontrarse finalmente se hubieran hallado después de años de búsqueda. Desde ese día en adelante, Baltasar fue inseparable del Papa Francisco. Los severos guardias suizos se acostumbraron rápidamente a la vista de la pequeña sombra de cuatro patas siguiendo fielmente a su santidad por los históricos pasillos. Baltasar a menudo se sentaba discretamente en los bancos de madera durante los servicios en la capilla, y frecuentemente esperaba, con tranquila paciencia, justo afuera de las puertas durante las reuniones oficiales. Se convirtió sin problemas en una parte integral de la vida diaria del Vaticano, un guardián discreto e invisible. Aunque amado por muchos dentro de la Santa Sede, su corazón pertenecía enteramente a una persona. Cada mañana, el Papa Francisco tenía un ritual, leía pasajes del Evangelio en voz alta. Su audiencia no eran los cardenales reunidos ni los obispos visitantes, era Baltasar. Porque escucha con el corazón, explicaba simplemente el Papa a cualquiera que preguntara. Durante las horas tranquilas de oración vespertina, el perro yacía pacíficamente junto al Papa, con los ojos suavemente cerrados, casi como si se uniera a la devoción. Su lugar favorito para dormir era a los pies de la cama del Papa,
siempre precisamente en el mismo lugar, transformándolo en su propio altar personal y sagrado. No era raro que los sacerdotes susurraran entre ellos que Baltazar parecía poseer una comprensión más profunda de la liturgia que algunos asistentes humanos. Un invierno particularmente duro, Baltazar cayó gravemente enfermo. Una infección repentina y agresiva devastó su pequeño cuerpo, robándole el apetito y la vitalidad. Durante días, yació débil y apático. El Vaticano convocó a los mejores veterinarios y cuidadores dedicados, pero quien mantuvo vigilia durante la noche más larga fue el propio Papa Francisco. El pontífice se sentó pacientemente en el suelo frío junto a la cama improvisada de Baltazar. Sostuvo suavemente la pequeña pata vendada del perro en su mano, ofreciendo tranquilas palabras de consuelo. «Sé fuerte, hermano», murmuró suavemente. «Tienes más alma que muchos humanos que he encontrado en esta vida». Estas sentidas palabras resonaron por los pasillos del Vaticano durante días. Cuando Baltazar finalmente comenzó a recuperarse, aunque todavía visiblemente frágil, el Papa Francisco saludó la mejora con una sonrisa de profundo alivio, como alguien que presencia un pequeño milagro personal. Sin embargo, el tiempo avanza implacablemente incluso para las almas más devotas. A medida que pasaban los años, el Papa Francisco comenzó a mostrar signos de creciente fragilidad. Sus pasos se hicieron más cortos, más medidos. Su respiración se volvió más laboriosa. Y Baltazar, siempre perceptivo, parecía sentir cada sutil declive antes que nadie. Su compañía se volvió aún más atenta, más vigilante. Ya no saltaba adelante ni participaba en travesuras juguetonas. Simplemente caminaba junto a su amo en tranquila solidaridad, como si absorbiera silenciosamente la incomodidad que el Papa intentaba ocultar con tanto esfuerzo. Durante la última misa pública celebrada por el Papa Francisco, Baltazar estuvo presente, como siempre. Se sentó cerca del altar, perfectamente quieto. Cuando las grandes campanas de San Pedro repicaron, permaneció en silencio. Cuando la multitud reunida estalló en aplausos, su cola permaneció inmóvil. Su mirada estaba fija únicamente en el rostro del Papa. Era una mirada de profunda comprensión, como si su leal corazón ya estuviera despidiéndose en silencio, respetando la solemnidad y el misterio de esa ocasión sagrada. Después de esa misa, el Papa Francisco se retiró a sus aposentos privados y no volvió a salir. Baltazar, sintiendo el cambio, comenzó a dormir aún más cerca de su amo que antes. A veces apoyaba suavemente su hocico en la almohada del Papa, como tratando de capturar y preservar las últimas trazas de su respiración. Fue durante una de esas noches tranquilas, con el suave resplandor de la luna iluminando la habitación, que el Papa Francisco buscó papel y pluma. Con manos que temblaban ligeramente por la edad y la fatiga, sus ojos fijos con amor en su fiel amigo de cuatro patas, compuso su última carta. Cuando terminó, no pronunció palabra, sino que dobló cuidadosamente la única hoja de papel. Luego dibujó discretamente el simple emblema de San Francisco en la esquina antes de esconder el sobre debajo de la almohada. Baltazar observó todo este proceso con su habitual atención tranquila. No se acercó a la cama ni interfirió. Simplemente se tumbó cerca y esperó, siempre paciente, siempre presente. Esa carta, que pronto se convertiría en el punto focal de una de las historias más conmovedoras e inusuales del Vaticano, había sido escrita con una única y sentida intención: ser sentida, verdaderamente sentida, por el único ser que comprendería su esencia sin necesidad de romper el sello, porque algunas despedidas trascienden la necesidad de palabras habladas. Solo requieren la presencia compartida de aquel que nunca flaqueó en tiempos de dolor, aquel cuya compañía constante y silenciosa ofrecía un consuelo inquebrantable. A medida que los días se convertían en semanas, la ausencia del Papa se solidificó en una realidad palpable y desgarradora. Baltazar, siempre criatura de hábito y lealtad, continuó su rutina establecida. Entraba en la habitación, se acercaba a la cama y olfateaba suavemente la almohada. Luego se tumbaba junto a la cama, a veces permaneciendo allí durante horas, su mirada ocasionalmente desviándose hacia la puerta, un destello de esperanza quizás todavía vivo en su devoto corazón. Se comportaba como si, en algún nivel profundo, sintiera que la historia no estaba del todo terminada. El Vaticano permanecía sumido en un pesado silencio, una atmósfera que parecía presionar sobre los antiguos muros de piedra como una niebla espesa y persistente.
La partida del Papa Francisco había creado no solo un profundo vacío espiritual, sino también uno humano profundamente sentido, entre las muchas personas que lloraban discretamente dentro de los pasillos sombríos. Había una cuyo dolor se manifestaba no en lágrimas, sino en una pena profunda, inquebrantable y silenciosa. Baltazar. La lealtad del perro permaneció absoluta. En los días inmediatamente posteriores a la despedida final de Francisco, Baltazar se adhirió estrictamente a su rutina. Entraba en la habitación del Papa, olfateaba la almohada familiar, se tumbaba junto a la cama y a menudo se quedaba por largos periodos. Continuó rechazando la comida, incluso las galletas especiales ofrecidas por la hermana Genevieve, la golosina que una vez había amado. Era como si una parte vital de él hubiera dejado de existir junto con el Papa. O quizás algo en lo profundo de su alma canina todavía se aferraba, esperando una señal final, un gesto concluyente. 2 días después del funeral, tuvo lugar una pequeña reunión informal. Incluía algunos miembros de la Guardia Papal, varias monjas que habían sido cercanas a Francisco y un puñado de cardenales. El tema era el sobre blanco, que aún descansaba intacto debajo de la almohada. Yacía exactamente donde Francisco lo había colocado, protegido únicamente por el silencio y el deseo claramente expresado del Papa de que permaneciera intacto. El padre Massimiliano reiteró las palabras del Papa. Su santidad fue muy claro, recordó al pequeño grupo. Esa carta es para Baltazar. Nadie más debe abrirla. Un sentido colectivo de comprensión recorrió la habitación. Las cabezas asintieron en acuerdo. Ninguno de los presentes poseía la audacia de contradecir el último deseo del hombre que había guiado a la Iglesia con tan notable humildad e inquebrantable fe. Sin embargo, la hermana Genevieve, cuya conexión con Francisco se remontaba a sus años en Buenos Aires, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos de Baltazar. Había una profundidad innegable en esos conmovedores orbes marrones, una mirada que parecía suplicar algo más que un mero recuerdo nostálgico. Sintió que el perro estaba esperando, anticipando algo más, quizás un último gesto definitivo, o tal vez la simple liberación que el reconocimiento podría traer. Más tarde esa tarde, mientras el sol poniente proyectaba largos y dorados haces de luz a través de las vidrieras de la capilla privada, Genevieve se acercó a la cama del Papa. Baltazar ya estaba allí, en su lugar habitual. Se arrodilló a su lado, acariciando su cabeza con tierna suavidad. Sin palabras, metió la mano debajo de la almohada. El sobre se sintió frío y delgado al tacto, pero poseía un peso palpable, una energía que emanaba no del papel en sí, sino de la presencia que contenía. Lo sostuvo delicadamente entre sus dedos por unos momentos, su mirada encontrándose con la de Baltazar. El perro levantó el hocico, observándola atentamente. Entonces, por primera vez desde el fallecimiento del Papa, su cola ofreció un ligero, casi imperceptible movimiento. Quizás, susurró Genevieve suavemente, más para sí misma que para el perro. Solo quizás, deberíamos leerla contigo más tarde, en la capilla. Baltazar no ladró, pero su respiración se volvió notablemente más rápida, más superficial. Era como si poseyera una comprensión innata de la importancia del momento que estaba a punto de desarrollarse. Esa misma noche, mucho después de que la casa Santa Marta hubiera caído en un profundo sueño, la hermana Genevieve caminó silenciosamente por los pasillos oscurecidos, el precioso sobre sostenido cuidadosamente en sus manos. La única iluminación provenía de la lámpara del santuario que ardía constantemente en la capilla lateral, una llama solitaria parpadeando valientemente en medio de la penetrante oscuridad del duelo. Baltazar caminaba silenciosamente a su lado, sus patas sin hacer ruido sobre los fríos suelos de mármol, tal como había caminado junto a Francisco incontables veces a lo largo de los años. Al entrar en la capilla, Genevieve se sentó en el banco más cercano al altar, agarrando la carta contra su pecho. Baltazar se tumbó tranquilamente a sus pies. Allí permanecieron, los dos, en la tranquila presencia de Dios, guardando un secreto compartido, unidos por una conexión que desafiaba la explicación ordinaria. Estudió el simple sello dibujado a mano, el pequeño símbolo de San Francisco de Asís esbozado a lápiz, hecho con amor y simplicidad. No traicionaré su voluntad, murmuró, su voz apenas audible. Pero sé que tú,
Tú necesitas esto más que nadie. Baltasar levantó la cabeza. Sus ojos parecían húmedos a la tenue luz. Tomando una respiración lenta y profunda, Genevieve resolvió su curso. Esto no es traición, se tranquilizó suavemente. Es un acto de amor. Con sumo cuidado, deslizó los dedos bajo la solapa del sobre y lo abrió suavemente. Dentro había una sola hoja de papel, cuidadosamente doblada en 3 secciones. No había firma visible, solo la distintiva escritura ligeramente temblorosa de alguien agudamente consciente del peso inminente de la despedida. No leyó las palabras en voz alta todavía. En cambio, sostuvo el papel reverentemente con ambas manos, como quien sostiene una reliquia sagrada. Baltasar se acercó, empujando suavemente el papel con la nariz. Luego, con un largo y profundo suspiro, se volvió a tumbar, apoyando la cabeza confiadamente en los pies de Genevieve. Se le formó un nudo en la garganta. El aire mismo en la capilla parecía quieto, suspendido en el tiempo. Cerrando los ojos brevemente, ofreció una oración silenciosa pidiendo sabiduría. Luego, con el cuidado deliberado que uno podría usar al abrir un libro sagrado, desdobló lentamente la única hoja. Sus manos temblaron ligeramente, pero cuando comenzó a hablar, su voz emergió clara y firme. No estaba leyendo para sí misma, ni para el mundo exterior. Estaba leyendo para Baltasar. En ese momento sagrado, supo que estaba actuando como un puente entre 2 almas, una que había partido y otra que permanecía atrás. La capilla estaba envuelta en un silencio absoluto, roto solo por el suave susurro del papel en las manos de la hermana Genevieve mientras se arrodillaba ante la pequeña mesa del altar. Baltasar estaba a su lado, su presencia tranquila y firme. Presionó suavemente su cuerpo contra el de ella. Una afirmación silenciosa. Estoy aquí, entiendo. El suave resplandor de la lámpara del santuario arrojaba una luz suave sobre la carta, haciendo que la tinta pareciera brillar débilmente. Genevieve tomó otra respiración tranquilizadora. Las palabras se sentían intensamente personales, casi ardientes, incluso antes de que les diera voz. Instintivamente supo que esto no era un tratado teológico ni un conjunto de instrucciones para los cardenales. Esta carta trascendía las estructuras de la Iglesia. Trataba puramente del amor, del hilo invisible e irrompible que conectaba a 2 almas que habían encontrado consuelo en la compañía mutua hasta el final. Con voz baja, imbuida de la reverencia de la oración, Genevieve comenzó a leer. Baltasar. Al sonido de su nombre, Baltasar levantó lentamente la cabeza. Su mirada estaba intensamente enfocada en el papel, como si cada sílaba desbloqueara un torrente de recuerdos queridos y largamente guardados. Gracias por cada silencio lleno de paz. Las lágrimas brotaron en los ojos de la monja mientras leía estas palabras. Había sido testigo de esos silencios compartidos, las mañanas tranquilas en las que el Papa simplemente se sentaba, acariciando suavemente la cabeza del perro mientras miraba pensativamente por la ventana. Había sentido la calma palpable que descendía sobre la habitación cada vez que Baltasar apoyaba su hocico reconfortantemente en las piernas cansadas del pontífice. Por escucharme incluso cuando yo no quería hablar. Una sonrisa llorosa asomó a los labios de Genevieve. Era innegablemente cierto, en sus últimos meses, el Papa Francisco se había vuelto cada vez más silencioso, sus palabras menos frecuentes, pero Baltasar había permanecido como un oyente constante y atento. Se sentaba cerca, con las orejas alertas, simplemente ofreciendo su presencia inquebrantable, por esperarme cada día como si fuera el primero. Su mente retrocedió a las innumerables veces que el Papa había partido para funciones oficiales. Baltasar invariablemente se acomodaba junto a la puerta, esperando con paciencia inquebrantable, sin moverse nunca hasta que Francisco regresaba. Y su saludo era siempre el mismo, entusiasmo puro y desenfrenado, un brillo alegre en sus ojos. Dios te creó para que no olvidara lo que significa amar sin pedir nada a cambio. La voz de Genevieve tembló ligeramente en estas palabras. Baltasar yacía completamente quieto ahora, estirado a su lado, su hocico descansando pacíficamente sobre sus patas, sus ojos aún fijos en la carta, casi como si pudiera ver su propia esencia reflejada en las líneas escritas a mano. Si algún día sienten tu ausencia, diles, nunca estuve más cerca de Dios que cuando estuve a tu lado. Las últimas palabras flotaron en el profundo silencio de la capilla, suspendidas en el aire como un velo delicado y sagrado. Se asentó una quietud, simultáneamente pesada de emoción y ligera de comprensión.
Genevieve bajó lentamente la hoja de papel, presionándola suavemente contra su pecho. Baltazar no se movió, simplemente cerró los ojos. Lo observó durante varios largos momentos, el silencio ininterrumpido. El tiempo mismo pareció detenerse. Luego, como movido por una corriente invisible, el perro se levantó lentamente. Dio un paso deliberado hacia adelante y suavemente, reverentemente, apoyó su hocico directamente sobre la carta que yacía sobre el paño del altar. Permaneció allí, perfectamente quieto, respirando profunda y uniformemente, como si por fin hubiera encontrado la paz completa y pudiera finalmente descansar. Con lágrimas corriendo por su rostro, Genevieve susurró, su voz embargada por la emoción. Entendió. Baltazar abrió los ojos, la miró por un breve instante, una mirada de profundo conocimiento pasando entre ellos. Luego se tumbó una vez más. Esta vez, sin embargo, no se acomodó a sus pies, sino que se posicionó justo al lado de la carta, su cálido cuerpo tocando suavemente el papel. Genevieve extendió la mano y acarició tiernamente su pelaje, sintiendo el calor reconfortante del leal animal mezclándose con la energía persistente de la sentida despedida. Supo, con absoluta certeza, que algo profundo se había completado, que, de alguna manera inexplicable, un ciclo había alcanzado su suave conclusión allí mismo, en la profunda simplicidad de ese gesto, en la profunda resonancia de ese silencio compartido. La carta que el Papa Francisco había escrito para su amado perro nunca tuvo la intención de remodelar el mundo o alterar el curso de la historia. Su propósito era mucho más íntimo, pero universalmente resonante. Sirvió como un recordatorio silencioso de que la forma de amor más pura y desinteresada, el tipo de amor que quizás nos acerca más a lo divino, podría residir simplemente en la mirada confiada e inquebrantable de un perro que no pedía nada más que compañía, pero que daba todo su ser a cambio. Genevieve permaneció sentada en la tranquila capilla durante horas esa noche. No recitó oraciones formales, simplemente sintió la profunda conexión, la finalización de la lectura, no por ella, sino a través de ella, para Baltazar. Sintió que las palabras del Papa habían eludido el intelecto y la razón, viajando directamente al corazón del único destinatario verdaderamente capaz de captar su significado sin necesidad de traducción. El aire se sentía extrañamente más ligero, el peso del duelo sutilmente disminuido, aunque el misterio inherente permanecía sagrado e intacto. Sabía que nunca compartiría las palabras específicas de la carta con nadie más. Sería cuidadosamente doblada de nuevo, devuelta a su sobre y guardada a salvo. Pero algo fundamental había cambiado. Baltazar ya no miraría desconsoladamente la almohada vacía, buscando respuestas que no podía encontrar. Había recibido la única respuesta que realmente importaba. Su amor era real, reconocido y apreciado hasta el último aliento. Levantándose lentamente, Genevieve alisó cuidadosamente la preciosa página y la colocó suavemente de nuevo dentro del sobre. Baltazar la siguió en silencio mientras caminaba de regreso hacia el dormitorio. Esa noche, por primera vez desde la partida del Papa Francisco, durmió profunda y pacíficamente. Antes de apagar la luz, Genevieve miró al perro dormido y susurró en la silenciosa oscuridad. A veces, el cielo se disfraza con cuatro patas. Una suave sonrisa asomó a sus labios. Sabía, en lo profundo de su alma, que no todos los milagros llegan con pronunciamientos estruendosos o grandes exhibiciones. Algunos se desarrollan en silencio, suavemente, como un hocico leal descansando pacíficamente sobre una carta final. Y contenido dentro de ese simple trozo de papel cargado de olores estaba quizás la lección última del Papa Francisco, una que no requería púlpito ni sermón, porque aquellos que aman de verdad no tienen necesidad de convencer a otros. El Evangelio auténtico, el que verdaderamente transforma los corazones, residía en cada paso fiel que Baltazar daba, en cada vigilia paciente que mantenía, en cada silencio compartido con el hombre que nunca buscó aplausos, solo presencia. Y en esa tranquila comprensión, el amor había hablado más fuerte que la muerte misma. La carta, escrita para ser sentida en lugar de leída, había cumplido su sagrada misión, asegurar que el amor perdurara.